Bronce presenta. Bienvenidos, esto es Ilustres, un espacio donde hablaremos sobre personajes de la historia que han dado nombre a las calles de la ciudad. Vamos a presentar a los 4 ilustres del día de hoy. El poeta, escritor y político veracruzano Benito Fentanes. El célebre pedagogo suizo Enrique Conrado Rebsamen. El veracruzano Salvador Díaz Mirón, ilustre poeta y político. Y la talentosa cantante Toña la Negra. Benito Fentanes Lavalle, reconocido profesor y destacado poeta, filólogo, cuentista, escritor y político, nació en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, el 22 de enero de 1870. Su vida fue fructífera en la cultura general y ya ni se diga en el campo de la docencia, en el magisterio, puesto que él egresó de la Escuela Normal Veracruzana y fue discípulo ni más ni menos que de Enrique C. Rebsamen. También incursionó en la política, pues en su natal Cosamaloapan, al ser Cosamaloapan cabecera de distrito, le tocó contender para desempeñarse posteriormente como diputado federal a la Cámara Baja, conformada por el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Cuando hago mención de que tenía una gran cultura, de que era poseedor de una gran cultura general, es porque, aparte de su formación pedagógica como profesor normalista, él llegó a dominar disciplinas del saber humano como la poesía, la narrativa, el cuento, el ensayo, y ya ni se diga también porque hizo gala a través de sus artículos periodísticos y de sus obras literarias de la poesía, de la gramática española y de la filología. La filología, que viene siendo la ciencia que se encarga de estudiar hacia sus raíces las etimologías de las lenguas que conforman nuestros medios de comunicación, es decir, en el lenguaje mismo. Ahí destacó preponderantemente. Es un individuo que tiene como característica fundamental un gran humanismo, porque así como se preocupa por las letras, y por eso digo un gran humanismo, se va a preocupar a su vez por propagar estas enseñanzas en instituciones de carácter público y privado. Se distinguió por tal motivo en varias ocasiones, sobre todo cuando se desempeñó como maestro de escuela primaria y de secundaria. En varias instituciones impartió clases, impartió la enseñanza sin cobrar un solo centavo. En su natal Cosamaloapan fue director de la Escuela Cantonal Manuel Carpio, de la cual había sido pues su antecesor como maestro y director, su propio padre, quien le heredó esa plaza, esa institución, para que continuara con la enseñanza. Y luego en el puerto de Veracruz se encargó de fortalecer una escuela normal que tenía la característica de impartir esa enseñanza. La escuela se llamó Justo Sierra. Él fortaleció también la escuela particular, la enseñanza particular. De ahí que en esa escuela después cambiase su nombre de Justo Sierra para que llevara el nombre de él mismo, la Escuela Benito Fentanes. Fentanes recibió un diploma por su labor desarrollada en este campo.
con motivo de sus bodas de oro magisteriales, por parte de la Academia de la Lengua Mexicana. Fue parte del Ateneo Veracruzano, una asociación cultural que reúne a científicos y hombres de letras, cuyo fin es promover el estudio científico y literario. Benito Fentanes murió en Veracruz el 22 de junio de 1953, a la edad de 83 años. En la construcción de pavimentos de calles y carreteras existen ventajas que poseen los pavimentos rígidos construidos en concreto contra los pavimentos flexibles construidos en asfalto. Existen tipos de cementos tan antiguos como la propia construcción. A medida que las técnicas de construcción avanzaban y cambiaban, los cementos también lo hacían. El cemento hidráulico es un tipo de cemento moderno que apareció en torno a la revolución industrial. El término cemento hidráulico se refiere a cualquier tipo de cemento que endurece al combinarse con agua. El cemento en sí mismo se fabrica calentando a altas temperaturas piedra caliza y en menor proporción otros ingredientes como arcilla, hierro y otros minerales. Tras el calentamiento de la mezcla se obtiene un producto pétreo, conocido como clinker. El clinker se pulveriza finamente, junto con una pequeña cantidad de yeso para obtener el producto final, el cemento. Enrique Conrado Rebsamen, ilustre pedagogo suizo, nació el 8 de febrero de 1857 en Kreuzlingen, Suiza. Enrique Conrado Rebsamen nació el 8 de febrero de 1857 en Suiza. Desde muy temprano se preparó en las áreas de ciencias naturales, estudió latín y griego, y ya en una edad más avanzada se traslada a México y conoce a Enrique Lauscher, que en ese momento, durante el Porfiriato, ya había inaugurado la Escuela Modelo en Orizaba. Durante el Porfiriato se sentaron las bases de la educación normal y se iniciaron en estas escuelas los programas para la formación docente, así como los primeros métodos, se sistematizaron los primeros métodos de enseñanza, de lectura y de escritura sobre todo. Cuando Rebsamen conoce a Lauscher y lo invita a su escuela modelo, que ya estaba en Orizaba, él queda impresionado por la manera en que se activaban en ese momento los métodos de enseñanza y se creaba todo un sistema para fomentar la lectoescritura. De tal manera que en 1886, influenciado por las ideas de Lauscher y sobre la necesidad de la formación docente, en 1886 Enrique Rebsamen es comisionado para fundar la Normal Veracruzana. Después de fundar esta normal, que sin duda constituye la base de la educación en Veracruz, él se traslada a otros estados como Oaxaca, Guanajuato y Guadalajara a fundar otras escuelas normales donde también trabajó. Su labor pedagógica debe ser reconocida debido a los métodos que él creó para la enseñanza. De pensamiento liberal, él creía, por ejemplo, en el caso de la enseñanza de la historia, de la necesidad de enseñar sin ningún precepto religioso, pero incluso aún más, él iba más allá porque él pensaba que tampoco debía influirse en la enseñanza de los niños, en la idea de la historia, alguna noción relacionada con la patria. De hecho, él publicó una guía metodológica para la enseñanza de la historia en uno de los congresos de instrucción pública celebrado durante el Porfiriato en 1890, pero debido a que contenía ideas contrarias a la educación de la época, donde toda la idea sobre la formación del niño en relación a la patria estaba muy ligada, su libro no prosperó. De hecho, él, después de haber trabajado muy cercano a Lauscher, y de ser muy cercanos, de ser amigos, hay un distanciamiento quizá por las ideas liberales que tenía Rebsamen. Podemos considerarlo como un personaje ilustre debido a que su obra pedagógica y la labor que realizó alrededor de la educación sentó las bases de la educación, del sistema educativo mexicano en nuestro país. Estudió griego y latín para un mejor conocimiento de las ciencias naturales y más adelante aprendió inglés y francés. Enrique Conrado Rebsamen es reconocido por sus grandes aportes a la educación mexicana, puesto que fundó la Escuela Normal,
en la capital de los estados de Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, Guanajuato, y colaboró en gran medida con la de la Ciudad de México. Su arduo trabajo tanto en la docencia como en sus investigaciones y publicaciones mermaron gravemente su salud, y la mañana del 8 de abril de 1904, Enrique C. Rebsamen falleció a los 47 años de edad. En el libro Enrique C. Rebsamen, Quetzalcóatl de la Educación, de René Áviles Rojas, se leen algunas palabras del ilustre pedagogo. Queda dicho, teoría y práctica. Cuando uno de los dos elementos falta, se es maestro a medias. Se es, en el mejor de los casos, pedagogista, pero no un maestro cabal que pueda modelar sus ideales, trabajando con sus propias manos en la plástica materia de sus discípulos. Salvador Díaz Mirón, ilustre poeta veracruzano, es considerado como uno de los precursores del modernismo de la poesía mexicana. De sus poemarios se destacan Lascas y La Mujer de Nieve. Lascas, el único libro que reconoció como suyo, apareció en el verano de 1901. Lo imprimió el gobierno de Veracruz, entonces a cargo de Teodoro Dehesa. Se hicieron 15,000 ejemplares. Se vendieron a 15,000 pesos oro al librero y editor Ramón Araluce. La cantidad se entregó al Colegio Preparatoriano de Jalapa para equipar su biblioteca. Lascas, uno de los libros más estudiados de la poesía mexicana, sigue siendo polémico, ejemplar, estimulante. José Emilio Pacheco, 2001. Ilustres se transmite hoy desde la ciudad de Coatepec, Veracruz, pueblo mágico que se ubica a 8 kilómetros de la ciudad de Jalapa, capital del estado. El título de pueblo mágico le fue otorgado en 2006, ya que cumplió con los requisitos establecidos por la Secretaría de Turismo. Ser una localidad que a través del tiempo y ante la modernidad ha conservado su valor y herencia histórica y cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible, irreemplazable. Su fama como pueblo cafetalero surgió cuando se trajo de Cuba a la hacienda de Zimpizagua en 1808 la semilla del cafeto arábigo para ser plantada en sus fértiles tierras. Ahora es considerada una de las zonas cafetaleras de mayor tradición y calidad en el país. Seguimos con más personajes ilustres. Salvador Díaz Mirón fue un célebre poeta y político, nacido en el puerto de Veracruz el 14 de diciembre de 1853. Fue bautizado con el nombre de Salvador Antonio Edmundo Espiridión y Francisco de Paula Díaz Ibáñez. Desde muy chico empezó a cultivar las letras. Desde edad temprana tuvo un compromiso muy grande con la cultura y concretamente con el periodismo. Pero siempre tuvo de manera aparejada su fuerte carácter y eso le traería consecuencias muy graves, porque cuando empieza a escribir, pues escribe ejerciendo esa libertad de expresión, sin tapujos, sin límites, sin obstáculos. Y entonces le generaba problemas con las autoridades y cuando tocaba los centros de interés en sus fibras más sensibles. De tal manera que lo obligó a exiliarse, a autoexiliarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como comentaba yo hace un momento, él regresa a la Ciudad de México, regresa a la capital del estado, regresa al estado de Veracruz y empieza a tener un desempeño muy fructífero en lo que eran sus inquietudes intelectuales. Pues no solamente abarcó el ámbito literario, el ámbito cultural, sino también el de la política. Fue diputado al Congreso del Estado, fue diputado al Congreso de la Unión, pero el carácter fuerte y la dificultad para desenvolverse en las relaciones humanas y esa tolerancia que se necesitaba para entender la complejidad de las relaciones humanas lo llevó a escenarios muy delicados,
en la Cámara de Diputados, le disparó a un contemporáneo suyo, legislador, precisamente por la diferencia de ideas, por la diferencia de criterios. Y luego en la docencia se lió a golpes con uno de sus alumnos, y eso le provocaba que tuvieran mucha mesura, que tuvieran mucho cuidado, o que a veces incluso lo llegaran a marginar las autoridades en las instituciones donde él trabajaba por esas situaciones emergentes donde afloraba la agresividad de su carácter. Es un individuo que no calla ante lo que considera injusto. Estando en el colegio preparatorio como director, colegio preparatorio de Jalapa, a pesar de ese carácter, de manera contrastante, va a demostrar su filantropía en el terreno cultural, porque va a ser un fuerte impulsor del colegio preparatorio. La hermosa biblioteca que tiene el colegio preparatorio, la primera donación que se hizo para esa biblioteca, pues ni más ni menos que le tocó llevarlo a cabo a Salvador Díaz Mirón, donde podemos encontrar esa obra poética. Y también, qué decir, que vale la pena recordar, para que se vea el carácter suyo, de su personalidad, en este fragmento. Sabedlo bien, soberanos y vasallos, próceres y mendigos. Nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Aquí quiero mostrar dos libros en donde podemos encontrar su obra. Uno, Salvador Díaz Mirón, El hombre y su obra, y este que está dedicado a una de sus manifestaciones literarias más completas que lo hiciera famoso. Lleva el título de Lascas, porque así es el título de su obra poética. Pues bien, hoy hemos recordado a un grande entre los grandes, Salvador Díaz Mirón, de gran estirpe, porque proviene de una familia también con esa herencia, con ese ámbito poético, como lo fue su padre, del mismo nombre. Su trabajo literario lo consagró como uno de los poetas más grandes de México y marcó fuerte influencia a nivel internacional, como es el caso del poeta nicaragüense Rubén Darío. Salvador Díaz Mirón murió en su natal puerto de Veracruz el 12 de junio de 1928, a los 74 años de edad. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. El sistema educativo moderno se construyó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de que la Constitución de 1857 adoptara la idea de una educación elemental pública laica, obligatoria y gratuita. Desde entonces hasta la época de la Revolución, 1910-1917, y en concordancia con el régimen federal, el manejo de la educación fue responsabilidad de cada estado, y al gobierno federal solo le correspondió manejar las escuelas de la Ciudad de México y los entonces territorios federales, hoy estados de Baja California Sur y Campeche. María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, famosa cantante veracruzana, mejor conocida como Toña la Negra, nació en el puerto de Veracruz, en el famoso barrio de La Huaca. Ella nació un 2 de noviembre de 1912 en el puerto de Veracruz, el puerto Jarocho. Nació en el popular y populoso barrio de La Huaca. Fíjense bien lo que estoy comentando, el popular y populoso barrio de La Huaca. Popular porque es la ciudad de tablas, como así se le conoce, porque está identificada con el puerto Jarocho, y populoso por la densidad de su población, por ser un lugar muy poblado. Toña la Negra tiene una carrera artístico-musical muy vertiginosa, con una voz impostada, grave, redondeada, con la frescura de la mujer jarocha. Supo interpretar las melodías y las canciones de compositores de gran fama y de gran talla nacional e internacional, como sería la del músico poeta Agustín Lara. Ella desciende
de su abuelo Severo Peregrino, que llegó en el siglo XIX pues proveniente de Haití, el antiguo Puerto Príncipe, donde se remonta su capital. Y es hija de Severo Peregrino, que tocaba la guitarra, precursor de los movimientos pues sindicalistas, de agrupaciones que cargaban en el muelle del Puerto Jarocho todas las cajas, todas las mercancías que se traían. Y también es hija de Daría Álvarez, dado que su nombre completo es María Antonieta Peregrino Álvarez. Ella proviene entonces de una familia artístico-musical. Cuando se ven en la necesidad de viajar a la Ciudad de México, porque ella se casó con don Guillermo Cházaro, es en 1927, en un centro nocturno que se llamaba El Retiro, donde es descubierta por ni más ni menos que Emilio Azcárraga Vidaurreta y Enrique Contel. Allí en ese centro nocturno era presentada como La Peregrina, pero cuando es invitada por Emilio Azcárraga Vidaurreta a lo que sería XEW Radio, la voz de la América Latina desde México, entonces a ellos se les atribuye que le hayan puesto ese sobrenombre de Toña la Negra o la Sensación Jarocha. Hay una discusión porque también se le atribuye en el programa La Hora Azul, ya al lado de Agustín Lara, se le atribuye el haberle puesto la Sensación Jarocha a el locutor Pedro de Lille. Toña la Negra decía que es una mujer destacada por ser fiel intérprete de los compositores a los que he hecho alusión. ¿Quién no recuerda el Lamento Jarocho, las canciones que hacen una relación muy fuerte para cantarle al trópico del músico poeta Agustín Lara, y ni más ni menos que el puerto de Veracruz, con ese himno que tiene de Veracruz, rinconcito de patria, donde hacen su nido las olas del mar. El himno considerado del puerto de Veracruz, y que Agustín Lara tuvo el tino de asignarle a Toña la Negra para que ella fuera su fiel intérprete. Cantó e interpretó canciones y melodías de otros compositores como Cenizas, también de Rafael Hernández, etcétera, los grandes compositores de esa época dorada del cine nacional y de los medios de comunicación. Siempre fue una mujer que, a pesar de que el tiempo se fue cobrando la salud y por medio de la enfermedad, ella fue activa. Y recuerdo, y quiero exhibir aquí este libro de Julio Chávez, en donde él hace un recuerdo muy especial de ella, sobre todo en aspectos que no se conocen de su biografía, como la pérdida de un hijo, de uno de sus hijos, que fue empresario, que fue el representante de ella, y le pudo mucho ese fallecimiento. Sin embargo, logró sobreponerse y llegar airosa, triunfal, a la etapa final de su vida. Toña la Negra murió en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1982, de un ataque al corazón. Siempre será un ícono referente para el son jarocho. Participó en 3 películas: Humo en los ojos en 1946, Amor de la calle en 1950 y En carne viva en 1951. El pueblo mágico de Coatepec, Veracruz, tiene una arquitectura predominante del siglo XIX y de la época de bonanza del café del siglo XX. Esta ciudad fue paulatinamente edificada siguiendo los patrones urbanísticos de la época. Se comenzó en terrenos que pertenecieron a la Hacienda de la Orduña, construyendo en primer término la parroquia de San Jerónimo de Coatepec en la parte más elevada. Después se trazaron calles y avenidas, edificios públicos y templos.
Y así llegamos al final de nuestro programa y les agradecemos que nos hayan acompañado. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó